Leemos Efesios capítulo 6 y versículo 14 y dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos nuevamente, porque nos podemos acercar otra vez, Señor, y tú nos escuchas, y tú nos recibes. Gracias, Señor, por la alabanza, por la ofrenda, por la Santa Cena. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Sabemos que estás con nosotros, porque donde tu pueblo está, allí estás tú. Gracias por esa promesa, gracias por esa certeza, gracias por esa seguridad. Señor, gracias te damos por tu palabra, que nos orienta, que nos alienta, que nos guía, que nos dirige, que nos reta, que nos transforma, que nos confronta, Señor. Gracias te damos por la palabra que hemos leído, que quizás hemos escuchado muchas veces, pero pedimos que hoy, Señor, la entendamos en una manera nueva, en una manera verdadera, en una manera real, Señor. No porque no la hemos escuchado realmente antes, sino que hoy tu Espíritu haga algo sobrenatural, especial en cada corazón, en cada vida, en cada mente presente, Señor. Y los que están viendo esta enseñanza, esta grabación, Señor, para que tú, Señor, puedas fortalecer a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Aquellos que están cansados y debilitados, aquellos que están decepcionados, aquellos que están sin fuerzas, Señor, que tu palabra hoy pueda reanimarnos y pueda traernos luz y pueda traernos fuerzas. Señor, usa mi vida para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Sin duda, si hemos pasado algún tiempo en la iglesia, hemos escuchado estos versículos. Sin duda los hemos leído, sin duda los hemos observado. Y Pablo anteriormente ha recordado a la iglesia que cada cristiano está en una lucha, que cada cristiano está en una guerra. Pablo les acaba de decir que esta guerra no es una guerra física. Pablo les dice que esta guerra no es contra cosas que vemos, no es contra carne y sangre. Pablo les acaba de decir que es contra un enemigo que nosotros no estamos capacitados de enfrentar. Que es contra un enemigo, contra poderes espirituales de maldad, contra el mismo diablo, contra sus demonios, contra potestades, contra seres fuertes en el ámbito espiritual que, como ya dije, usted y yo no estamos capacitados de enfrentar. Contra un enemigo que nos ataca de todos lados y de todas maneras. Maneras obvias y maneras no tan obvias. Maneras directas, maneras indirectas. Contra un enemigo que fomenta la desconfianza en Dios en los cristianos. Contra un enemigo que fomenta la desobediencia a Dios entre los cristianos. Contra un enemigo que produce confusión, que produce falsedad doctrinal, falsa enseñanza. Contra un enemigo que estorba nuestro servicio a Dios. Que queremos servir a Dios, pero de una u otra forma algo se nos mete en el camino, nos estorba. Contra un enemigo que produce división en las iglesias,
entre los hermanos. Contra un enemigo que fomenta en el cristiano vivir de una manera con hipocresía y con mundanalidad. Eso viene del enemigo. Y por eso anteriormente Pablo ya les ha dicho, no vivan como el mundo, porque ese es el reino de Satanás. Vivan como los de la luz, los santos que son, porque ese es el reino de Dios. Contra un enemigo que no descansa. No descansa nuestro enemigo. Y cuando escuchamos todas esas cosas, nos podemos poner a pensar, pues, ¿qué esperanza tenemos? Sin embargo, tenemos a un Dios fuerte. Tenemos a un Dios poderoso en batalla, que dice el Antiguo Testamento. Tenemos a un Dios que sí está capacitado para este enfrentamiento. Pero que no solamente Él está capacitado, sino que también nos capacita a nosotros para enfrentarnos a este enemigo. Un Dios que aunque tengamos enemigos que nos rodean, pero tenemos a un Dios que nos rodea también. Tenemos a un Dios que es nuestro escudo. Tenemos a un Dios que el salmista dice que bajo sus alas estamos seguros. Para los que son hijos de Dios. Tenemos a un Dios que no duerme, a un Dios que no se cansa, a un Dios que nunca es sorprendido, a un Dios que es poderoso en batalla. Tenemos a un Dios que después de advertirnos de la lucha y mandarnos a ponernos la armadura, porque es lo que dijo anteriormente, tenemos esta lucha, por tanto pónganse la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. Sí, hemos dicho que esta armadura de Dios es la que Dios produce, la que Dios da. No sale de nosotros, sino que viene de Dios para capacitar y ahuyentar a cada cristiano en su lucha diaria contra el enemigo de nuestras almas. Después de decirnos en los versículos 10 al 13 que vimos la semana pasada nuestra lucha, y lo podemos leer para llegar al 14, ahora nos dice cuál es esta armadura de la cual debemos ponernos. Porque si comenzamos a leer desde el versículo 10 otra vez, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, pónganse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note que en lo que leímos 2 veces habla de que el cristiano debe estar firme, no debe de moverse, no debe de retroceder, y comienza lo que hemos leído hoy nuevamente recalcando: estad pues firmes. Estad pues firmes. Mantengan su posición. No se muevan de su posición. Estad pues firmes. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es un llamado es un llamado constante, es un llamado continuo al cristiano a estar firmes. A estar firmes. Porque note lo que dice 1 de Corintios, capítulo 16 y versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 16 y versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Note, velad, estad firmes en la fe. Gálatas es el libro antes de Efesios, capítulo 5 y versículo 1, dice otra vez el escritor: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Colosenses está después de Efesios. Después de Efesios está Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y hay otros versículos más. A los de Corinto estén firmes. A los de Gálatas estén firmes. A los de Éfeso estén firmes. A los de Colosas estén firmes. A la iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento, estén firmes. Estén firmes. Eso es un llamado continuo a la iglesia, constante al cristiano, de estar firme, de no doblar, de no retroceder, de no ceder lugar al diablo, de no dar lugar al diablo. Estad firmes. Estad pues firmes. Y luego continúa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14, a detallar 6 elementos de la armadura de Dios. La próxima semana veremos, creo que de versículo 18 en adelante habla de la séptima, pero en cuanto a armadura, la descripción, la comparación que pone, presenta a 6 elementos de armadura que el cristiano se debe de poner. Y nos presenta esta armadura no opcional. No es que unas sí y otras no. Nos ha dicho anteriormente, pónganse toda la armadura de Dios. Esta armadura no es para que nos veamos bien. Esta armadura no es que si combina el color o no combina el color. No es por la moda. Esta armadura es porque es esencial para el caminar cristiano, para la vida cristiana, para la lucha que todo cristiano tiene. Y presenta 6 elementos. ¿Cómo podemos estar firmes? Poniéndonos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y lo primero que dice el apóstol Pablo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recordemos dónde estaba el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esto. ¿Dónde estaba? En la cárcel. En la cárcel romana, siendo custodiado por soldados romanos, que quizás estaba ahí al frente de su celda un soldado romano con su armadura puesta, con su traje, con su uniforme de soldado. Y quizás al escribir esto estaba viendo a este soldado. Y lo primero que se debe de hacer, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñida vuestra cintura con el cinturón de la verdad. Ceñidos nuestra cintura con el cinturón de la verdad. El soldado romano tenía una túnica, era como una bata, la cual para salir a pelear necesitaba ceñirse, amarrársela para poder pelear, para entrar a la batalla. Este cinto mantenía su ropa en su lugar, pero también en este cinto cargaba la espada, que después veremos la espada. Y cuando habla de ceñir vuestros lomos con la verdad, habla de estar listo para la batalla. Habla de ponerse el cinturón, habla de actividad, que está a punto de hacer algo. Yo no sé usted, hermanos, hermanas también, pero más hermanos. ¿Usted cuando está en la casa anda cincho puesto? Porque está en la casa. ¿Cuándo se pone el cincho? Si acaso se lo pone. Cuando vamos a salir, cuando vamos a ir a la tienda. Entonces cuando yo me pongo el cinturón, no cuando estoy en casa, no ando cincho en casa.
El policía no se pone su cinturón donde tiene su pistola y sus esposas y todo lo que más necesita cuando anda en la casa. Se lo pone cuando sale. Y usted y yo no nos ponemos el cincho cuando estamos en la casa, lo ponemos cuando salimos, porque vamos a hacer algo. Pero la idea que nos está dando aquí es que nosotros siempre estamos en la lucha. Siempre estamos en la batalla. Y no es que ese cinturón de la verdad me lo voy a quitar y me lo voy a guardar porque el enemigo está descansando o está haciendo otra cosa. No, siempre debo de tenerlo puesto para no ser sorprendido por el enemigo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad en este pasaje se puede estar refiriendo a dos cosas. De dos maneras: la verdad objetiva, la verdad que se recibe, la verdad que se aprende, en la verdad que se crece. Es algo esencial para el cristiano. Es la verdad de la que ya hemos cantado y la que Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y esta verdad nos va a hacer libres. Conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. Ahí comienza este cinto de la verdad, es conociendo esa verdad para ser libres por medio de esa verdad. Y esta verdad comienza con el entendimiento en nuestra mente de esta verdad. Note lo que dice Pedro, usando el mismo lenguaje en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, dice, ceñid ¿qué? Los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Esta verdad se debe de conocer. Esta verdad se debe de entender. Esta verdad se debe de apercibir. Se debe de personalizar en nosotros. Porque como vamos a estar viendo, todos estos se ligan entre sí. Y hay traslape entre esta armadura. Pero esta verdad comienza con entenderla. Si usted no entiende la verdad de Dios, vamos a ser sujetos al ataque del enemigo. Si no conoce lo que Dios ha dicho, va a ser expuesto a las mentiras del enemigo. Este cinto, dice un escritor, mantiene unidas las otras partes de la armadura, y la verdad es la fuerza integradora en la vida del creyente victorioso. Entonces, esta verdad se recibe, se entiende, se cree, pero no solamente se queda en creer, sino que esta verdad se vive. La verdad aquí representa la sinceridad o integridad con que vive el cristiano. ¿De qué me sirve saber la verdad y no la vivo? ¿De qué me sirve? Recuerde lo que dijimos, el enemigo fomenta la hipocresía en el cristiano. ¿Y de qué me sirve saber doctrina y teología, pero mi vida no refleja esa verdad que conozco en mi mente? Ceñidos los lomos de la verdad. Por eso anteriormente en el capítulo 4, en el versículo 25, el apóstol Pablo ya les había dicho a ellos, el 4:25, les dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad y dejen de mentir. Ya les ha dicho, ¿por qué? Porque parte de la armadura de Dios no solamente es conocer la verdad, sino vivir la verdad, obedecer la verdad, obedecer la verdad. Por eso, hermanos, hay tantas personas, y no se sabe si son cristianos o no, en las iglesias que viven vidas derrotadas en su caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo la verdad.
No están apropiando la verdad en sus vidas y por lo tanto esa verdad, esa armadura no está puesta. Porque su vida está llena de hipocresía. Ceñidos los lomos de la verdad. Debemos conocer la verdad para vivir la verdad. Los proverbios y los salmos hablan de aquel que anda en integridad, habla de aquel que anda en la obediencia, habla de aquel que anda con una vida piadosa y habla de la protección y la dirección y la victoria que tiene. Pero también habla de aquel que no anda de esa manera y la derrota en la cual se encuentra su vida. Conozca la verdad para que luego pueda vivir esa verdad, pueda aplicarla a su vida. Luego dice, regresando a Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, protegidos por la coraza de justicia. La coraza era algo de metal, por así decirlo, que se ponían como una camisa, por así decirlo, para describirlo, que protegía desde el cuello hasta la cintura, por delante y por detrás. Si han visto películas del tiempo romano, de soldados romanos, lo han visto que se la ponen. Pero notamos que dice que vestidos con la coraza de justicia. La coraza para el soldado protegía los órganos importantes, protegía el corazón, protegía los pulmones, protegía los riñones en un campo de batalla. Y aquí se nos dice que parte de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, es la coraza de justicia. Esto también se puede entender de dos maneras. Se puede entender por la justicia que Dios le da al cristiano. Y debemos entender, hermanos, que el cristiano es justo delante de Dios por la justicia de Cristo. El cristiano es justo delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. Es una justicia imputada, se le dice. ¿Qué es cuando algo es amputado? Se le quita. Cuando algo es imputado, es que se le pone. La justicia de Cristo, la perfección de Cristo que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Esa perfecta justicia a todo aquel que cree se le pone como un manto, como una ropa. Es cubierto por esa justicia y ahora es justo delante de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, algunos conocen este versículo: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Pero esa justicia no es una justicia que sale de nosotros, ya lo hemos dicho. Es una que es recibida de parte de Dios. Dios nos da esa justicia por medio de Cristo. Es una justicia imputada, como ya hemos dicho. Pero esta justicia recibida por Dios nos lleva a vivir justamente y nos lleva a vivir piadosamente. Similar al cinto de la verdad, la coraza de justicia, esa justicia de Dios que nos da a nosotros, nos lleva a vivir una vida justa, una vida piadosa delante del Señor. La Biblia nos advierte, hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce a los que son suyos. Nosotros no conocemos a todos los que son de Él. Y entre nosotros pueden haber personas que se visten bien, se visten como se deben de vestir los cristianos, pero no son del Señor, porque sus vidas no son piadosas. La justicia que Dios otorga al cristiano no se revela, no se refleja en su diario vivir, y por lo tanto quizás esa justicia no está allí y por lo tanto no están actuando como deben actuar. Protegidos con la coraza de justicia. Esa coraza de justicia simboliza la justicia del creyente en Cristo, así como su vida justa en Cristo. ¿De qué? Recuerde, el enemigo
Se le llama el acusador de nuestras almas. Pero si usted anda viviendo justamente, ¿de qué lo va a acusar? Si usted anda viviendo piadosamente en obediencia al Señor, ¿de qué lo va a acusar? No tiene por qué acusarle. No tiene por qué acusarle. Y se nos dice de que esa justicia, esa vida justa, esa vida de obediencia, esa vida piadosa debe ser parte de nuestro armamento espiritual contra las acechanzas del maligno. Dice un escritor, así como la coraza protegía el pecho del soldado de los ataques del enemigo, así el vivir justo y santificante protege el corazón del creyente contra los ataques del diablo. Contra los ataques del diablo. ¿Cómo puede vivir usted justamente para guerrear contra Satanás? Recuerde lo que Santiago nos dijo la semana pasada, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Una vida sometida a Dios es una vida piadosa, es una vida obediente, es una vida que está caminando en la verdad. Volvemos a lo que dije anteriormente. ¿Por qué hay tantas personas derrotadas en las iglesias? Porque no obedecen al Señor y quieren que les vaya bien. Y quizás por un tiempo les va a ir bien. Y quizás hasta el fin de la vida le va a ir bien, pero a la larga les va a ir mal. Nos va a ir mal. Pero cuando la persona anda en la justicia de Dios, viviendo piadosamente, entonces el enemigo puede acusar, puede atacar, puede hacer lo que quiera, pero tenemos nuestro corazón protegidos de andar en la maldad, en la desobediencia, y andamos en la justicia del Señor, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros tenemos muchos zapatos, quizás de diferentes colores, para combinar diferentes cosas, pero este calzado es diferente. Este calzado es diferente. Se dice que los soldados romanos andaban como unas sandalias, por así decirlo, que se amarraban por los tobillos, pero abajo de las sandalias tenían como clavos. Y esas sandalias para la batalla, para la guerra, no era para correr. Recuerda lo que dijimos la semana pasada, la lucha a la que se refiere aquí es de mano a mano, es de cuerpo a cuerpo, es una lucha cercana. Y estos calzados, estos zapatos, sandalias que usaban los soldados, tenían clavos abajo para no resbalarse, para no retroceder, para poder mantenerse firme donde estaban. Es como los tacos de los que juegan fútbol, que tienen las cosas abajo, ¿verdad? O los que juegan fútbol americano, que tienen las cosas abajo para no deslizarse, para poder mover, para poder hacer estas cosas. Ese era el calzado que usaban no los tacos de fútbol, pero las sandalias con los clavos. Es el calzado que usaban los soldados, porque cuando estaban peleando querían mantenerse firme, su pie firme, para no retroceder cuando el enemigo los estaba empujando. Y ahora lo compara o lo trae el apóstol Pablo a la armadura del cristiano, calzados los pies con el apresto del evangelio. La Nueva Versión Internacional dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El apresto habla de preparación, habla de disposición, habla de preparar de antemano. Y esto también se puede tomar de dos formas. Número uno, se puede tomar de que el cristiano debe siempre estar preparado para proclamar el evangelio. Calzado los pies con el apresto, con la disposición, con la preparación del evangelio de la paz, de llevar el evangelio a todas partes. Esa es parte de la armadura del cristiano. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Note lo que dice Isaías. Isaías
52:7 dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Leámoslo otra vez. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y este pasaje profético de Isaías 52 lo cita Pablo en Romanos capítulo 10, cuando está hablando que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y en Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué podría ser este un elemento del armamento, de la armadura del cristiano? Porque si usted y yo como cristianos siempre estamos preparados, siempre estamos dispuestos para proclamar el evangelio, de nuestra boca no sale otra cosa. No salen necedades, no salen malas conversaciones, no salen malas palabras, no gastamos el tiempo en otra cosa, sino que pasamos el tiempo hablando del evangelio de la paz de Jesucristo. Del evangelio de la paz de Jesucristo. Y es ese evangelio que trae salvación a la vida del perdido. Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero recuerde, el apresto del evangelio de la paz, el apresto habla de preparación, que para que usted hable continuamente, consistentemente el evangelio, debe conocer el evangelio. Ceñidos con la verdad. Note cómo se está enlazando todo. Debe que conocer el evangelio, tiene que conocer la verdad, tiene que vivir piadosamente para poder hablar del evangelio poderoso del Señor Jesucristo. ¿Cómo va a hablar usted del evangelio cuando anda en una vida de desobediencia? Es más, a veces por andar en vida de desobediencia no le queremos hablar a los demás porque saben cómo vivimos y cómo andamos y cómo actuamos, y tenemos pena hablarle de Cristo cuando nuestras vidas no se asemejan al Cristo que nosotros estamos proclamando. Prestos al evangelio de la paz, pero también se puede estar refiriendo a otro aspecto: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice un escritor, en lugar de eso, se refiere a la estabilidad o firmeza del creyente en el evangelio, que le da paz para que pueda estar firme en la batalla. En la lucha, en la batalla, nuestra firmeza en el evangelio trae paz a nuestros corazones. El evangelio trae paz. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad entre el cristiano y Dios. Y le aseguro que eso ha de traer paz a nuestros corazones. Ha de traer paz a nuestros corazones. Pero no solamente hay paz entre Dios y nosotros, sino que también hemos recibido la paz que solamente Dios da por medio del evangelio. Esa paz que Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo se siente usted a veces cuando ha dicho algo y no sabe si ha ofendido a la otra persona? Sea su esposa, su cónyuge o alguien más. Y se queda pensando después, lo ofendí, está molesto conmigo, está enemistado conmigo por algo. El evangelio de la paz trae seguridad al cristiano de que Dios
ya no está airado con nosotros, de que la ira de Dios ya se derramó en Cristo, y por lo tanto usted y yo podemos estar firmes, con los pies calzados, con esa paz que el Evangelio produce, para que cuando el enemigo ataque no nos movamos, estamos firmes por la paz que el Evangelio ya produce en nuestras vidas. Presos con el Evangelio de la paz, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El soldado romano tenía 2 escudos, pero el escudo grande a la cual se refiere aquí era un escudo como de 2 pies de ancho, como de 4 pies de alto, que prácticamente cubría todo el cuerpo. Entonces ya tenía el cinturón, ya tenía la coraza, ya tenía las sandalias, y ahora tenía el escudo que casi protegía todo el cuerpo. Pero es interesante que es solamente a esta parte, esta armadura, recibimos una descripción. Las demás no nos dan descripción, solamente de esta. ¿Para qué nos ponemos el escudo de la fe? Para apagar los dardos del enemigo. Los dardos hablan de flechas. Hablan de flechas. Y en la guerra en ese entonces, y quizás lo ha visto en algunas películas, lo que hacían en la guerra en ese entonces es que a las flechas le ponían una clase de combustible al frente, para que cuando las tiraban era una flecha con fuego, que tenía fuego. Y a veces eso asustaba a los soldados, salían corriendo, y por eso dice el escudo, con que podáis apagar los dardos del maligno. El enemigo nos ataca. El enemigo nos tira flechas. El enemigo nos tira dardos encendidos. Y cuando habla aquí del escudo de la fe, cuando está hablando de la fe, está hablando de la confianza en Dios y su palabra. La confianza en Dios y su palabra, que nos mantiene en pie y apaga todo ataque del enemigo. Porque los ataques no nos hacen retroceder, porque tenemos el escudo de la fe. Los ataques no causan que perdamos nuestra confianza en Dios. ¿Cuántas personas no están arraigados en la verdad? No viven con justicia. No están arraigados en el Evangelio de la paz. Y cuando viene la dificultad, dejan de confiar en Dios. Dejan de creer en Dios. Se alejan de Dios, como que si Dios fuera un Dios malo. Como que si Dios es como nosotros, que Él se olvida de los suyos, que Él no protege a los suyos, que Él no guarda a los suyos. No, el escudo de la fe, la confianza plena en Dios, la confianza plena en sus promesas, que Dios es fiel, que Él no se mueve, que lo que Él ha dicho no va a fallar. Sus promesas son fieles. Y cuando el enemigo lo ataca, no nos desanimamos, porque sabemos que Dios es fiel. Sus promesas son fieles. Y venga lo que venga, nos ataque lo que nos ataque, la fe en Dios y sus promesas nos mantiene en pie, firmes, porque hemos confiado en el Señor. Porque hemos confiado en el Señor. Muchas personas confían en Dios hasta que tienen problemas. Ya cuando tienen problemas ya no confían en Dios. Ya cuando tienen dificultades se alejan de Dios. Eso da a entender que nunca confiaron en Dios. Que nunca confiaron en el Señor. El armamento del cristiano es la fe. Es confianza plena en Dios. ¿Confía en Dios usted? En lo que esté pasando ahorita, cualquier problema, enfermedad, dificultad, ¿confía que Dios va a resolver el problema? ¿Confía que Dios está con usted? ¿Confía que sus promesas son fieles? ¿Confía que Él no lo ha abandonado, no la ha abandonado, no la ha dejado a su propia fuerza? El apóstol Juan dice en primera de Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque fe no es solamente creer, es creer y confiar. Confiar y descansar en Dios y en su palabra.
Se cuenta la historia, no sé si es real, de una persona que hace cosas acrobáticas y que de una loma, de una montaña a otra montaña ponían un lazo y él caminaba de un lado a otro. Había un precipicio abajo que si se caía se moría, y caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y luego agarró una carretilla y puso a alguien adentro y le dijo a una persona: ¿Tú crees que si tú te subes en la carretilla te puedo cruzar para allá? Sí, dijo, súbete. No se subió, porque es una cosa creer y otra cosa es confiar. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Podemos decir que creemos, pero solamente es en la prueba que realmente se ve si confiamos. ¿Confía en el Señor usted? ¿Espera en el Señor usted? ¿Cree que Dios va a llegar? ¿Cree que Dios no la ha abandonado? ¿Cree que Dios va a obrar el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos del maligno? El enemigo nos ataca de lejos, nos ataca de cerca, el enemigo nos ataca por todos lados. Y por eso note cómo todo se compagina. Tiene que conocer la verdad, tiene que vivir la verdad, tiene que conocer el Evangelio, tiene que descansar en el Evangelio, tiene que conocer lo que Dios ha prometido y confiar que lo que Dios ha prometido es verdad. Confía que es verdad. Cree que es verdad. Porque si comienza a dudar, el enemigo sabe cómo entrar a su mente para que esa duda crezca, para que esa duda lo aleje del Señor. Y cada vez que nos alejamos del Señor, hermano, no nos va bien. Si somos sus hijos, no nos va bien. No nos va bien. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es yelmo? Yelmo es un casco. Tomad el yelmo de la salvación. El casco protege la cabeza. En ese tiempo de guerra, cuando habían cosas, se tiraban cosas, piedras, flechas y todo, tenían el casco y una flecha no podía penetrar ese casco. Entonces ese casco protegía la cabeza, la mente, el cerebro. Y no vayamos a pensar, hermanos, que el enemigo no ataca nuestra mente. Nuestro intelecto, nuestra mente es vital para el crecimiento. Es vital para nuestra lucha con el enemigo. Porque el enemigo va a buscar de cualquier forma y de cualquier manera de distraerlo y desviarlo del camino del Señor. Y si es atacando su mente, Él la va a atacar. Él la va a atacar. Puede traer dudas, puede traer incertidumbre, puede tener malos pensamientos. Note lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 1. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que de la misma manera que el enemigo con astucia engañó a Eva, temo de que vuestros sentidos, vuestra mente, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Es por eso que la Biblia nos dice, y el Efesios nos dice, no deis lugar al diablo. Porque el momento que le damos lugar al diablo, él de una u otra forma nos trata de extraviar de la fidelidad sincera a Cristo.
Pero cuando regresamos a Efesios, el yelmo de la salvación, cuando habla del yelmo de la salvación, ¿a qué se está refiriendo? Yo creo que es esto. El casco, la protección de nuestra mente, de nuestra salvación, creo que es esto. Es la seguridad de nuestra salvación. Es la seguridad de nuestra salvación. Es confiar en lo que Dios ha dicho acerca de los suyos. Es entender que mi salvación está segura en Cristo. Piensa en eso. Es entender que mi salvación está segura en Cristo. Que no hay ninguna duda que su salvación y la mía están seguras en Cristo. ¿Cree eso usted? Porque eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones. ¿Cuántas personas viven en temor? ¿Cuántas personas viven preguntándose, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Esta semana sí, la semana pasada no, y la próxima semana sí, y luego no. Y hay un pensamiento de que si somos o no somos. Y en cierto sentido es bueno. La Biblia habla de que pruébese cada uno a sí mismo, probarnos si estamos en la fe. Pero también es un error seguir año tras año, dudando de nuestra salvación cuando los frutos de nuestra vida dan evidencia de que somos hijos de Dios. Ahora, si no hay fruto, eso es otra cosa. Si no hay fruto, venga a la cruz y arrepiéntase de sus pecados para que Dios lo pueda hacer una nueva criatura y que pueda dar fruto de vida eterna y fruto de salvación. Pero no viva en temor, hermano. Si Dios me acepta o no me acepta. Si he caído y no tengo esperanza. El enemigo es sutil y ataca esa duda. Pero la vida del cristiano es parte de la armadura, es tener ese conocimiento, esa seguridad de que yo tengo vida eterna. Soy hijo de Dios. No porque yo lo digo, sino porque en mi vida hay cambios. Mi corazón ha cambiado. Mis afectos han cambiado. Lo que me interesa ha cambiado. Me interesa honrar a Dios, obedecer la palabra del Señor, honrar sus mandamientos, ser fiel a Él, doblegarme a su voluntad. Cuando esas cosas están en la vida de la persona, es evidencia, son frutos de que Dios está haciendo algo en su vida. Y si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y no deje que el enemigo entre en su mente para que dude de esa realidad. El yelmo de nuestra salvación es la seguridad de que la persona que ha nacido de nuevo, no la persona que va a la iglesia, no la persona que se viste bien, la persona que ha nacido de nuevo tiene su vida eterna segura en Cristo Jesús. No deje que el enemigo traiga dudas a su corazón. No deje que el enemigo traiga dudas a su vida. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13: esas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tienen vida eterna. Leámoslos por si acaso hay alguien que no lo ha leído antes. 1 de Juan 5, 13. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted ha creído en el nombre del Hijo de Dios? Esto es para usted. Y recordamos de que una cosa es creer, pero mi vida da evidencia si he creído o no he creído. Si mi vida cambia, mis afectos cambian, mis deseos cambian. Pero si usted ha creído y es hijo de Dios, esto es para usted. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que ¿qué? Que tenéis vida eterna. ¿Sabe usted que tiene vida eterna? No hay muchos amenes. ¿Sabe usted que tiene vida eterna?
Porque Juan escribe esto a los que creen para darles seguridad de que si han creído y sus vidas han cambiado, tienen vida eterna. Tiene vida eterna. No es vida temporal, es vida eterna. Si la tiene hoy y no la tiene mañana, ¿es eterna? Es temporal. Es temporal. Y el enemigo ataca esa vida para que viva el cristiano en temor, para que viva el cristiano preguntándose siempre, ¿lo soy o no lo soy? Para que viva el cristiano siempre tratando de hacer algo para ser aceptable delante de Dios, cuando la Biblia nos dice que somos hechos aceptos por medio de Jesucristo. Si usted ha creído, tiene vida eterna. Téngalo por seguro. El tiempo confirma si somos hijos de Dios. Nuestras vidas confirman si somos hijos de Dios. Pero si usted ha recibido al Señor, si su vida ha cambiado, tenga por seguro que usted tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no deje que el enemigo entre a su mente para traer duda y para poder sembrar duda en su corazón, para que se aleje de Dios, para que no confíe en el Señor. No, tiene vida eterna. Si usted ha recibido, ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, tiene vida eterna. El casco de la salvación. Seguridad de la salvación que el cristiano tiene en Cristo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación. Y termina esta parte diciendo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu. Ya nos hemos puesto el cinto, nos hemos puesto la coraza, nos hemos puesto los calzados, nos hemos puesto el escudo, el casco, y ahora falta la espada. Y recuerden lo que hemos dicho, que era un combate de cuerpo a cuerpo, de cerca a cerca. Y ellos tenían dos espadas, una espada larga y una espada pequeña. Esta espada es una espada corta para pelear de cuerpo a cuerpo. Pero a nosotros se nos dice que debemos de tomarla. De tomarla. Es una iniciativa de nosotros. Dios ya nos ha dado lo que nosotros necesitamos para esta guerra. Pero usted y yo la debemos de tomar. La debemos de agarrar. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque la fuente de la palabra es el Espíritu Santo. Él inspiró a los escritores de la Biblia para dejarnos esto, lo que hemos leído y recibido. La palabra de Dios la toma usted, la usa usted. Porque a veces tenemos la tendencia de pensar de que este libro con estas páginas es la palabra de Dios. Y a veces decimos los refranes, pues anda desarmado, ¿dónde está su espada? Esto y lo otro. Y se oye bien. Pero la palabra de Dios, cuando la tomamos, es la que está en nuestros corazones. Porque yo puedo andar este libro todos los días y nunca agarrar la palabra del Señor. Nunca tomar la espada del Espíritu. Porque no es cargar este libro. Hay personas que tratan un libro como este como que si fuera una reliquia. Las tienen guardadas en las cajas, solo las sacan para usarlas y nunca las usan porque es una reliquia. Este libro en sí no es la palabra. Yo puedo cargar esto y nunca cargar la espada del Espíritu. Porque la espada del Espíritu es aquella que está grabada en mi corazón. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios está establecida por la eternidad, dice la Biblia. La palabra de Dios es penetrante.
Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y es esa palabra que el cristiano está llamado a tomarla, a agarrarla, a usarla como una arma defensiva y ofensiva en esta guerra, esta lucha espiritual que nosotros estamos involucrados. ¿Cree que la palabra de Dios es fuerte? ¿Cree que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cree que la palabra de Dios es suficiente para lo que el cristiano necesita? ¿Cuánto la leyó esta semana? Recuerde, es una diferencia creer y confiar. ¿Cuánto la leyó esta semana? Porque podemos decir, sí, es fuerte, pero si nunca la voy a usar, la voy a leer, la voy a abrir, ¿cómo creo que es fuerte, pero no me ayuda en mi vida diaria? El Señor Jesús, que es el Dios del cielo y la tierra, fue al desierto para ser tentado por el diablo, el mismo enemigo que tenemos nosotros. Y si le acerca al diablo en su momento de hambre, en su momento de debilidad física, y le hace 3 tentaciones. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en respuesta a las 3 tentaciones? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué usó Dios en el momento de la prueba y tentación de parte del diablo? La palabra. La palabra. Y si el Hijo de Dios nos dejó ejemplo de la palabra en los momentos de ataque, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no la necesitamos? ¿Quiénes somos nosotros para nunca leerla, para nunca estudiarla? Dice un escritor: la Biblia es la única arma ofensiva que necesita el cristiano y la iglesia para hacer correr a Satanás y sus huestes. No necesitamos otro libro, ni argumentos humanos, ni ideas brillantes, solamente la Biblia, la palabra autoritativa de Dios. Toma la espada usted. Usa la espada usted. Porque no puedo conocer la verdad si no estoy en la Biblia. No puedo saber cómo andar piadosamente si no estoy en la Biblia. No puedo conocer el Evangelio de la paz si no estoy en la Biblia. No puedo confiar en Dios si no sé lo que Dios ha dicho en su palabra. No puedo confiar en la salvación perfecta que Dios me ha dado si no sé lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Cómo tomamos la espada del Espíritu? Número 1, léala. Léala. No es complicado, léala. No podemos decir que creemos y nunca la leemos. Podemos decir que creemos, pero mis acciones dan a entender que en realidad no creo, o no creo que es importante, o no creo que es valiosa. Lea la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estudie la palabra de Dios. No piense que el estudio solo son para los líderes, los pastores, los maestros. No, cada uno de nosotros estamos en una lucha y necesitamos la verdad de la palabra de Dios para poder guerrear en esta lucha. ¿Por qué hay tantas iglesias débiles? Por falta de la palabra. ¿Por qué hay tantos cristianos débiles? Por falta de la palabra. Porque la palabra es donde encontramos todo lo que hemos visto hoy. En la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos dedicar el tiempo necesario para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para tomarla, para guerrear contra el enemigo y contra sus huestes. ¿Cómo está usted con la armadura? ¿Cómo estoy yo con la armadura?
tomad toda la armadura de Dios. Y lo interesante de esta armadura, hermanos, es que todo esto es un cuadro de Jesucristo. Pablo dice en Romanos: vestíos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la verdad. Es su justicia la que ha sido imputada sobre nosotros. Es el Evangelio de Jesucristo que trae paz a nuestras vidas. Es Él el que nos otorga salvación. Es Él que usa la palabra por medio de nuestras vidas. Ponernos la armadura de Dios es ser más como Cristo. Es ser más como Cristo. ¿Quiere ser más como Cristo? Póngase la armadura de Dios. Conozca la verdad y vívala. Sepa que la justicia de Dios lo ha cubierto, la ha cubierto, y viva en una manera justa y piadosa. Conozca el Evangelio de Jesucristo y descanse en la paz que el Evangelio de Jesucristo trae. Confía en Dios. La fe verdadera confía en Dios y en sus promesas. Tenga certeza de la salvación que Dios le ha regalado si usted es hijo de Dios. Y use la palabra. Use la espada. Úsela. Porque necesitamos todo eso para poder luchar contra el enemigo. Y la semana que viene, en el versículo 18 al 20, lo que une todo esto es la oración. Porque después de hablar de la armadura, dice orando en todo tiempo. Y son las dos cosas que menos hacemos: leer la Biblia y orar. Y son dos de las cosas más esenciales de la vida del cristiano: leer la Biblia y orar. Si usted vive una vida mediocre cristiana, quizás es porque no está leyendo la Biblia y no está orando. Si usted vive una vida derrotada en el Señor, quizás es porque no está leyendo la Biblia y no está orando. Porque la vida del cristiano, conforme a lo que la Biblia nos dice, es una vida de victoria. Una vida de victoria, porque Cristo ha vencido. La otra semana hablamos de la oración.